Bienvenido a nuestro canal. La oración es mucho más que una simple práctica religiosa. Es nuestro vínculo directo con Dios, una fuente inagotable de fortaleza y consuelo. Aunque muchas veces sabemos que deberíamos orar más, nos falta motivación y a veces no comprendemos completamente el propósito detrás de este acto sagrado. Dios nos creó con la necesidad innata de entender el porqué de las cosas, y esto es especialmente cierto cuando se trata de nuestra vida de oración. En este video, aprenderemos que la oración no es solo un acto de devoción, sino una herramienta poderosa que puede transformar tanto nuestra vida espiritual como nuestra realidad cotidiana. Veremos cómo la oración puede ser un refugio en tiempos de adversidad, una fuente de sabiduría en momentos de incertidumbre y un camino para una conexión más profunda con la presencia de Dios. Al comprender los verdaderos beneficios de la oración, nos daremos cuenta de que tiene el poder de cambiar nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo hacer de la oración una parte esencial de tu vida diaria. Dios nos creó con esta curiosidad natural de querer entender el propósito de las cosas, y al descubrir los beneficios que la oración puede traernos, nos sentiremos más motivados a orar. La Biblia nos enseña que debemos cultivar el deseo de orar, y eso es lo que exploraremos hoy. Necesitamos desarrollar un gran deseo de orar y seguir lo que la palabra de Dios nos indica. ¿Y cómo podemos cultivar este deseo? Esa es la pregunta que responderemos juntos. Al examinar la palabra de Dios, encontramos ejemplos poderosos de oración. Vemos, por ejemplo, a Moisés, un hombre con gran poder en la oración y una autoridad fuerte para hablar tanto a los enemigos de Dios como a su pueblo. Fue a través de sus oraciones que Egipto fue azotado por plagas y que el Mar Rojo se abrió ante Israel. Él cultivó una vida de oración poderosa. Otro ejemplo es Josué, quien también vio la mano de Dios actuar poderosamente en su ministerio. Él conocía la voluntad de Dios y sus estrategias para las batallas. Entonces, quédate con nosotros hasta el final de este video y descubre cómo la oración puede transformar tu vida, tal como transformó la vida de estos grandes hombres de fe. Así como las ciudades fortificadas cayeron ante el ejército de Josué, un ejército compuesto por hombres sin entrenamiento militar. ¿Cómo logró tanto poder ante Dios? Josué aprendió a orar mientras Moisés estaba en la cima de la montaña. Pasó la noche en lo alto de la montaña, en oración también. Cuando Moisés murió, Dios ya había preparado un líder familiarizado con la oración. David también fue un hombre dedicado a la oración. Cuando fue ungido rey de Israel, Saúl aún estaba en el trono. David podría haberse desanimado, ya que pocos lo reconocieron como rey, pero, a través de la oración, mantuvo su confianza en Dios y esperó en el Señor para que lo pusiera en el trono de Israel. Su relación con Dios era tan fuerte que, cuando tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, no lo hizo. Después de la muerte de Saúl, su primer acto como rey fue traer de vuelta el Arca de la Alianza al centro del culto nacional. Al analizar el poder de David en su vida y gobierno, nos damos cuenta de que la fuente de ese poder era la práctica constante de la oración. Elías, otro gran hombre de Dios, fue profeta en uno de los peores momentos de la historia de Israel, cuando el pueblo se había desviado hacia la adoración de Baal. Elías oró con gran poder, desafiando a los profetas de Baal. Siempre que recordamos a Elías, también pensamos en el gran poder que poseía. ¿Pero de dónde venía ese poder? Elías era un hombre de oración, pasando horas e incluso días en comunión con Dios. Por eso, cuando Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, sus discípulos lo buscaron en las montañas, creyendo que había sido arrebatado. Sin embargo, nadie manifestó el poder de Dios como Jesucristo, el Hijo de Dios. Antes de iniciar su ministerio público, Jesús pasó largos periodos en oración al Padre. Sabemos que esos momentos a solas con Dios fueron la fuente de su poder. Jesús dijo: «Yo no podría hacer nada a menos que el Padre me lo revelara». ¿Estás cansado de oraciones sin poder? ¿Deseas que tu iglesia inicie un ministerio de oración tan poderoso que tu vecindario, ciudad y estado sean impactados por el poder de Dios? Si ese es tu deseo, y estás dispuesto a pagar el precio, prepárate para ver a Dios obrar poderosamente en tu vida y ministerio, llevándote a una nueva dimensión de oración. No hay razón para que los milagros no ocurran regularmente en nuestras iglesias. No hay motivo para que los pecadores no sean salvados por el Espíritu Santo. El poder de Dios no se manifiesta solo en sanaciones o liberación de espíritus malignos,
sino también en conversiones masivas y en un cielo abierto sobre nuestra nación. Cuando un país experimenta este cielo abierto espiritual, hay libertad para predicar el Evangelio, el nivel de fe es alto y no encontramos fuerte oposición maligna. Hermanos, en algunos países es difícil predicar porque hay mucha oposición espiritual. Las fuerzas satánicas que se oponen al Evangelio son muy fuertes, y la falta de fe hace que sea aún más desafiante. ¿Y por qué tenemos esta atmósfera espiritual? La respuesta es la oración. La oración no solo genera poder global, sino también poder individual. Debemos depender completamente del Espíritu Santo. No es por nuestra fuerza o poder personal que vemos grandes cosas suceder para Dios, sino por el poder del Espíritu Santo. A medida que aprendo a vivir en total dependencia del Espíritu, veo el poder de Dios operar. Dios no tiene hijos favoritos. Todos podemos tener poder a través de la oración, si estamos dispuestos a pagar el precio. Sin embargo, necesitamos cambiar nuestra actitud. Si queremos tener este tipo de poder espiritual, Jesús nos enseñó algo revolucionario sobre la actitud necesaria. En el Evangelio de Mateo, algunas personas vinieron a hablar con Jesús sobre Juan el Bautista, después de que él fue encarcelado. Jesús habló sobre la posición única de Juan en su reino, diciendo, «De cierto os digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él». ¿Cómo puede alguien en el reino de los cielos ser mayor que Juan? En el siguiente versículo, Jesús revela la clave, en Mateo capítulo 11 versículo 12, «Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan». Esfuerzo e insistencia son necesarios en la oración para obtener el poder de Dios. Este esfuerzo se manifiesta en la disciplina, pues obtener poder a través de la oración requiere tiempo. Por lo tanto, debemos establecer prioridades en el uso de nuestro tiempo. Muchas cosas se acumulan a nuestro alrededor, impidiéndonos dedicar el tiempo necesario a la oración y al cultivo del poder espiritual. Sin embargo, si tenemos la actitud correcta, por la gracia de Dios, podremos alcanzar este premio, orar con poder. La oración es la base del avivamiento en tu corazón. Muchas personas aún no saben cómo orar, y otras no pueden orar por más de una hora. Recordemos que Jesús les dijo a sus discípulos, «Así que no pudieron velar conmigo ni una hora», en Getsemaní. Los discípulos no pudieron orar ni una hora con Jesús en ese momento crucial. Jesús comenzó su ministerio con oración, oró y ayunó durante 40 días. Su vida estuvo inmersa en oración, y en Getsemaní cerró su ministerio terrenal con oración fervorosa. El ministerio de Jesús estuvo centrado en la oración. Y tú también puedes experimentar un gran mover de Dios en tu vida y ministerio. Solo necesitas confiar en el poder de la oración. Si tan solo te arrodillaras y oraras a nuestro Padre Celestial, verías que Él tiene una gran necesidad en su corazón. Dios es amor y desea profundamente tener comunión contigo. Piensa en esto. Si amas a tu esposo, esposa o hijos, naturalmente querrás pasar más tiempo con ellos. De la misma manera, Dios quiere tener comunión contigo. Si no satisfaces el corazón de Dios, ¿cómo podrás sentirte pleno? Muchos cristianos, e incluso líderes de iglesias, están causando tristeza a Dios. Esto sucede porque, muchas veces, los pastores y líderes están tan enfocados en atender las necesidades de las personas que se olvidan de atender las necesidades de Dios. Dios desea que te acerques a Él, que ministres a su corazón. Fuimos creados para eso, para tener comunión con Él. Este es nuestro llamado principal en la vida. El ministerio al Señor debe venir antes que el ministerio a las personas. Por eso, te animo, dedica más tiempo al Señor, satisface el corazón de Dios. Cuanto más tiempo pases con Él, más presente estará el Espíritu Santo en tu vida. Nunca podrás experimentar la plenitud del Espíritu Santo sin la oración. Y sin orar por al menos una hora, no puedes realmente afirmar que estás lleno del Espíritu. Al diablo no le importa que vayas a la iglesia o que estudies la Biblia, pero cuando empiezas a orar, él se opone. El diablo sabe que la oración es la clave para derrotarlo, y por eso hará todo lo posible para impedir que ores. Pero si insistes y oras aún más, él se verá obligado a retroceder. Quizás no lo notes, pero muchos de los problemas que enfrentas, en la familia, los negocios, la iglesia, son causados por la influencia del enemigo.
Algunos dicen que hoy ya no creemos en el diablo, pero eso es exactamente lo que él quiere. Jesús, en su ministerio, dedicó más tiempo a expulsar demonios que a cualquier otra cosa. Cuando comienzas a expulsar las fuerzas del mal, el mover de Dios se manifestará poderosamente en tu vida y en tu iglesia. Es a través de la oración que Dios resolverá los problemas que te afligen. Dios conoce tus dificultades y tiene el poder para solucionarlas, pero espera que ores. Solo por medio de la oración alcanzarás a tus vecinos, amigos y familiares para Cristo. Los israelitas salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, y durante ese viaje, Dios quería que su pueblo se acercara a Él y lo adorara. Él le dio a Moisés el plan del tabernáculo, que fue construido según sus instrucciones. Esto nos recuerda que la adoración y la oración deben hacerse de manera intencional y planificada, para que podamos experimentar una comunión verdadera y duradera con Dios. Ellos iban al tabernáculo para adorar a Dios, y hoy en día, ese tabernáculo eres tú. La Biblia dice que tú eres el templo del Espíritu Santo. Ya no necesitamos ir al desierto buscando el tabernáculo donde Moisés adoró. Tú eres el tabernáculo, tú eres el templo del Espíritu Santo. Puedes adorar a Dios conforme al propósito de su pueblo. Todas las enseñanzas del Antiguo Testamento eran símbolos o premoniciones de cosas espirituales futuras. Puedes emprender un viaje de oración pasando por el tabernáculo. El primer lugar donde debes detenerte es el altar de sacrificios, donde los animales eran ofrecidos delante del Señor para expiación. Este debe ser el punto de partida para tu jornada personal de oración. Debes comenzar en el altar de bronce, que representa la cruz del Calvario, donde Jesucristo se convirtió en sacrificio a nuestro favor. La adoración debe comenzar en la cruz de Jesús, donde Él fue crucificado por ti. Mientras adoras a Jesús, recuerda que Él redimió tus pecados. Dale gracias a Dios por su perdón y salvación. Jesucristo te liberó de la condenación que resultaba de la violación de los 10 mandamientos. Él tomó sobre sí mismo el castigo por la desobediencia y cumplió la ley. Jesús quitó la ley del camino, abriendo la puerta para que fuéramos salvos por la fe en Él. Ahora, vives por gracia y eres salvo por la fe. Agradece a Dios por la sangre derramada y por su gracia. En la cruz, Jesús enfrentó a Satanás y lo derrotó. Por la sangre de Jesús, Satanás fue desarmado, el diablo perdió su poder y Dios destruyó completamente su reino. Cuando adoro a Jesús, mi oración es: oh Señor Jesús, ahora soy libre del dominio de Satanás. A través de tu sangre, ya no temo a Satanás ni a sus hordas de espíritus malignos. Soy más que vencedor a través de Cristo Jesús. Por eso, alabo a Jesús por su bendición. Doy gracias a Jesús por la purificación y el perdón. Alabo a Jesús por la reconciliación que Él me trajo con Dios. Adán causó enemistad entre nosotros y Dios, pero Jesús destruyó el muro de la enemistad y trajo reconciliación. Gracias a Jesús, Dios me ama, y yo amo a Dios. Tenemos comunión de amor. Que Dios derrame su espíritu en mi corazón, y así, comienzo a adorarlo de nuevo. La oración no es solo una práctica de adoración, sino también un acto de entrega y liberación. Después de pasar por la fuente de purificación y reflexionar sobre la importancia de la santidad y el perdón, continúo mi jornada de oración hacia el lugar de la luz. Aquí, donde los sacerdotes encendían las lámparas que simbolizaban la presencia de Dios y la iluminación del Espíritu Santo, clamo: oh Señor, ilumina mi corazón. Que tu luz brille en mí y a través de mí. Ayúdame a ser un faro de esperanza y verdad en un mundo de oscuridad. Reconozco que ser cristiano no es solo un título, sino un llamado a vivir como la luz de Cristo. Estamos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, lo cual es un desafío, especialmente en medio de las dificultades y heridas que enfrentamos. Pero, así como la luz disipa las tinieblas, estamos convocados a llevar la luz de Cristo a las vidas que nos rodean. Continuando, llego al altar del incienso, donde los sacerdotes ofrecían oraciones ante Dios. Aquí, elevo mi voz en intercesión, pidiendo: Señor, que yo sea un intercesor fiel. Clamo por aquellos que están perdidos y no conocen tu amor. Coloca en mi corazón una pasión ardiente por alcanzar a los que están lejos de ti. En este momento, también pido a Dios que me ayude a perdonar a aquellos que me han herido, reconociendo que el perdón es muchas veces la clave para mi propia sanación y liberación. Jesús nos enseñó a perdonar repetidamente, y aunque es un proceso,
Con la ayuda del Espíritu Santo, puedo liberar cualquier resentimiento. Después de estas etapas simbólicas, sigo hacia el Santo de los Santos, donde habita la presencia de Dios. Me arrodillo, consciente de que la verdadera adoración requiere un corazón puro y arrepentido. Oh Dios, purifícame. Quiero estar ante ti sin manchas, libre de pecado y culpa. Ayúdame a permanecer fiel a ti. En este momento de profunda adoración, recuerdo las promesas de Dios y su fidelidad. Él es un Dios de amor y compasión, deseando una relación íntima con nosotros. Así, en mi jornada de oración, experimento la renovación y la restauración que solo Él puede ofrecer. Concluyo mi jornada sabiendo que el Señor siempre está a mi lado, guiándome y fortaleciéndome. Él es la fuente de mi fuerza y esperanza, y mi deseo es seguir adorándolo y sirviéndole con todo mi corazón. La realidad que describes es realmente preocupante, reflejando un fenómeno global, la pérdida de impacto espiritual y el vaciamiento de comunidades cristianas. Muchos se preguntan cómo podemos revitalizar nuestras iglesias y vidas espirituales. La base para esta transformación espiritual está en nuestra relación con el Espíritu Santo. Él es la luz que ilumina nuestro camino de fe. Sin esta conexión, corremos el riesgo de convertirnos en estructuras vacías, como catedrales antiguas que ahora son solo puntos turísticos. El perdón, la humildad y la dependencia del Espíritu Santo son cruciales para una vida cristiana auténtica. Cuando perdonamos, como la mujer en tu historia, liberamos a nosotros mismos. La sanación emocional y espiritual ocurre cuando dejamos de lado el rencor y la amargura. El orgullo y la avaricia, como mencionaste, son barreras que nos separan de la verdadera comunión con Dios y con los demás. La búsqueda del Espíritu Santo debe ser, sin duda, una prioridad diaria. Él es el consolador que Jesús prometió, y es a través de él que recibimos no solo poder, sino también dirección, consuelo y sabiduría para navegar por los desafíos de la vida. Cuando nos dedicamos a la oración, el enfoque no debe ser solo en los dones o bendiciones, sino en la relación íntima con la persona del Espíritu Santo. Esta relación, al igual que cualquier otra, necesita inversión, tiempo y entrega genuina. Al despertar y priorizar la comunión con el Espíritu Santo, abrimos nuestro corazón a la voluntad de Dios y nos alineamos con sus propósitos para nuestras vidas. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, no está limitada a paredes físicas. Somos nosotros, los seguidores de Cristo, quienes llevamos su presencia al mundo. Sin el poder y la dirección del Espíritu Santo, no podemos cumplir plenamente la misión que se nos ha dado. Mencionaste algo muy profundo sobre la necesidad de un avivamiento espiritual, y esto comienza dentro de cada uno de nosotros. Cuando buscamos al Espíritu Santo con sinceridad y humildad, Él nos transforma por completo, y esa transformación afecta no solo nuestras vidas, sino también a los que nos rodean. Un cristianismo auténtico no se construye solo en la teoría, sino en la práctica del amor, el perdón y la total dependencia de Dios. Ese nuevo Pentecostés que mencionas es realmente lo que necesitamos. Muchas iglesias enfrentan una crisis espiritual, donde las prácticas se han vuelto mecánicas y la presencia del Espíritu Santo ha sido descuidada. Sin Él, todo lo que hacemos puede parecer vacío, sin vida. El Espíritu Santo es quien nos da la vitalidad necesaria para cumplir la obra de Dios con eficacia. La importancia de la palabra de Dios y de la oración también es innegable. Como subrayaste, leer la Biblia diariamente y buscar entendimiento a través del Espíritu Santo no solo fortalece nuestra fe, sino que nos capacita para ser luz y sal en este mundo. Nuestra dependencia emocional, cuando se desconecta de la verdad bíblica, puede alejarnos del verdadero propósito que Dios tiene para nosotros. Pero, al arraigarnos en la palabra, somos fortalecidos y renovados. La jornada de oración que describes es una imagen poderosa de cómo debemos acercarnos a Dios diariamente. Pasar por el altar, purificarse, encender las lámparas y entrar en el Santo de los Santos son símbolos profundos de nuestra caminata espiritual. Estos momentos de oración y adoración profunda son donde encontramos a Dios de manera íntima, recibiendo dirección y renovación. Tu dedicación a orar por tu familia y por tus necesidades muestra tu fe y confianza en el poder de la intercesión. Dios realmente se preocupa por cada detalle de nuestra vida, y al llevar nuestras preocupaciones a Él en oración, estamos demostrando nuestra dependencia y confianza en su cuidado. Este viaje de regreso al Espíritu Santo, a la palabra de Dios y a la verdadera adoración es un llamado a la acción.
Nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas y comunidades y a buscar un renacimiento espiritual que comience en nosotros y se propague a quienes nos rodean. Si cada uno de nosotros se compromete a buscar una relación más profunda con Dios, podemos ser agentes de cambio en nuestras iglesias y en la sociedad. La esperanza es que, así como Jesús resucitó, Él también puede resucitar nuestras vidas y nuestras comunidades espirituales. Este texto refleja una profunda espiritualidad y un serio compromiso con la oración y la comunión con Dios. Es inspirador ver cómo valoras la oración y buscas estar siempre más cerca del Señor. La idea de un tour de oración y la estructura que describes para tus oraciones pueden ser muy útiles para otros que deseen desarrollar una práctica similar. Si necesitas más ayuda, consejos o reflexiones sobre oración o espiritualidad, déjalos aquí en los comentarios. Sé bendecido.